En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una técnica que vimos ya un año atrás y vamos a ver los resultados desde entonces. Obviamente, cada uno utilizando esa técnica habrá tenido unos resultados diferentes. Vamos a ver algunos errores, vamos a ver algunas operaciones que perfectamente podrían haber salido mejor, pero recordamos, un año atrás hablamos sobre operando con el miedo del mercado, una técnica que utilizaba precisamente el índice de volatilidad ligado al SP500, el VIX, el cual nos ayudaba a poder ver cuando se estaba dando un probable suelo de mercado. Vamos a ver algunas operaciones, las últimas de hecho en este último año, pero antes de nada pues veremos los resultados del año atrás cuando te presenté la técnica allá por el mes de julio. Antes de nada tenemos que tener en cuenta que el VIX, ya sabes que es conocido de una manera informal como el indicador del miedo del inversor, y es verdad que refleja con bastante exactitud el sentimiento de mercado, aunque sí es cierto que últimamente pues está un poco más despistado de lo normal. Y es cierto que, bueno, pues parece que el comportamiento está variando un poco. ¿Qué teníamos en cuenta a la hora de operar con esta técnica? Bueno, en primer lugar íbamos a utilizar, recuerdan, el índice de volatilidad, el VIX, en gráfico diario. No obstante, te animo a que puedas buscar por ahí por la sección Trading Topics, ya sabes, operando con el miedo de mercado, un vídeo que grabamos un año atrás, en el que se explicaba la técnica. Pero recuerda que hablábamos del índice de volatilidad en gráfico diario y necesitábamos tener un día bajista, ¿vale? ¿Dónde estábamos viendo o dónde queríamos ver pues este movimiento bajista? Precisamente utilizando la banda de Bollinger cuando viéramos que se produce en el extremo superior, en la parte alta. Bueno, en ese mismo momento, cuando veamos que el VIX cierra bajista estando situado en la parte superior de la banda de Bollinger, en ese mismo momento, cuando tuviéramos el cierre, íbamos a buscar en SP500, en gráfico horario, una figura de vuelta, recuerda, un cabeza con hombros. Así que, bueno, la señal básicamente vendría seguida de este tipo de movimientos, ¿no? Cuando vemos que hay un aumento de volatilidad, vemos un giro, lo más acertado es buscar la parte alta, no obstante, pues podíamos buscar también en la banda intermedia, en ese tipo de movimientos, ¿no? Bueno, resultados, el movimiento con un profit factor de 2 a 1, los meses positivos pues más de la mitad, una rentabilidad anual del 11,2, con un draw de 6,4, teniendo un riesgo más o menos constante de un 2% por operación. Analizando las últimas operaciones, vamos a ver pues desde el mes de mayo que hemos tenido desde entonces, para poder ver precisamente cuál es el reflejo de esta operativa. Antes de nada, recordamos que nosotros vigilamos con esta operativa el futuro del VIX, no el contado. Aquí estamos viendo el CFD que se refleja básicamente el precio del contado, en el que abre, pues ya sabes, a partir de las 3:30 de la tarde, hora allí en España. Pero nos interesa ver el futuro, ¿vale? Eso tienes muchas páginas web gratuitas que te muestran precisamente ese tipo de movimientos. En primer lugar vamos a analizar el movimiento en el que vimos que en el futuro, el día 18 de mayo, vimos el primer día bajista cuando el VIX se encontraba en una parte alta del índice de la banda de Bollinger, como podemos ver aquí. A partir de ese mismo momento que empezamos a buscar, pues obviamente el largo. Recuerda que, esto ya te lo he contado, te lo conté en la jornada que tuvimos de trading el año pasado, en el que también te detallé esta técnica. Básicamente no me encuentro muy cómodo cuando vemos que el hombro derecho de esta figura de vuelta, como ves ahí en este cabeza con hombros, se encuentra más allá de 10 puntos, ¿vale? En ese tipo de movimiento vemos como entramos allí y básicamente lo que intento buscar es un 1 a 1, subiendo el stop a precio cuando alcanzamos este recorrido, ¿no? Vemos ahí cómo hacemos la entrada, ves ahí siempre el gráfico es el del CFD, pero vemos ahí la entrada en el futuro, 46,25, la primera salida la tenemos en 50,25 y la segunda en 52,75, al ver que el precio se quedaba ahí atascado, ¿no? Ese tipo de movimientos, ¿ves? Esta figura de vuelta, que bueno, pues ahí lo tuvimos a partir del día siguiente. Siguiente día bajista, ves que ya ha pasado pues medio mes, lo tuvimos el día 13 de junio, el primer día bajista del futuro. Es verdad que ahí hizo varios movimientos raros, vamos a ver precisamente cómo pues, no fue muy limpia la operativa, pero vemos cómo después del precio arrancar y no alcanzar una distancia de 1 a 1, pues prácticamente decidimos cerrar a precio. La entrada fue en 68, primera salida en 69,25 y la segunda en 69,25 también, viendo cómo el precio
pues no era capaz de remontar. Viéndolo luego a toro pasado, pues vemos que, pues bueno, luego el precio siguió tirando arriba. ¿Qué hicimos después? Pues básicamente hicimos una reentrada para intentar aprovechar este movimiento que de nuevo otra vez pues tuvimos que salir prácticamente a precio. Ves como el precio pues iba bastante... se quedó bastante frenado en esa zona, entrada en 73.50 el futuro, primera salida en 71.75, segunda en 77, un poco más arriba compensando y bueno, prácticamente pues ahí sin ganancia, ¿no? Pero vemos que luego a toro pasado, que es todo más sencillo, pues vemos que la salida fue interesante. Fíjate que cogiendo un poco más el día después, el día 16 de junio, veíamos como el VIX seguía todavía en sobrecompra en estos niveles de aquí. Al dibujarse una figura de vuelta intentamos plantear de nuevo esta figura de vuelta para poder hacer la operación. Cierto es que entramos un pelín tarde, es ahí la zona de 66,25 en ese movimiento, por lo tanto, pues bueno, viendo que el precio no subía mucho más, pues salimos a 69.50 y pusimos el stop a precio en ese nivel, en 66.25 también, teniendo pues una ganancia, como ves ahí, también reducida. Viste, no obstante, que en este movimiento el índice de volatilidad, por mucho que nos haya marcado un suelo a corto plazo, primero intentando coger dos movimientos aquí, luego otro movimiento aquí, ves que no ha tenido más continuidad, aunque sí finalmente acabó subiendo, pero vemos que pues no fue muy limpio el movimiento. Bueno, el siguiente movimiento lo tuvimos el día 28 de junio. 28 de junio, en el que ves ahí que el contado nos refleja una subida, pero sí es cierto que el futuro nos marcó el primer día bajista en una zona de sobrecompra. No obstante, recuerda que esas son zonas en las que vamos a intentar buscar el suelo de mercado. Fíjate que este ha sido el último suelo de mercado que hemos tenido como tal. Tuvimos ahí la entrada en 2009,25. Pudimos salir en 17,75, básicamente en el 1-1, y pusimos el stop a precio. Bueno, ¿qué pasó? Pues fíjate que justamente nos ejecuta y de ahí acaba subiendo bastante más arriba, una figura de vuelta que bueno, pues ahí ves que no pudimos coger mucho más. Viste que luego la subida pues la tuvimos ahí, pero bueno, se fue sin nosotros, pudiendo aprovechar solamente el primer movimiento. Has visto, no obstante, que bueno, si puedes incluso pues a lo mejor optimizar la técnica, pues seguramente puedas encontrar alguna forma de poder coger esos movimientos grandes, cosa que pues en este momento yo ahí no pude coger. No obstante, a toro pasado, insisto, es todo muy sencillo. Ves ahí este movimiento alcista que acaba subiendo, no obstante, pues fíjate de dónde veníamos anteriormente, ¿no? De movimientos que habían sido fallidos, con lo cual, por mucho que veamos un suelo a corto plazo, no todos los suelos, ni mucho menos, van a tener una continuidad tan fuerte como hemos tenido en este último momento, ¿no? Así que bueno, simplemente era presentarte de nuevo esta técnica que ya vimos hace un año y ver un poco los resultados que estábamos comentando. Recordamos, VIX diario, es un día bajista, si es que sí. Tenemos que ver dónde se ha producido. Si es una banda de Bollinger en el extremo superior, buscamos a continuación de ese mismo cierre un gráfico horario para buscar pues una figura de vuelta. Estos han sido mis resultados. Seguro que los tuyos han sido otros, probablemente mejores, viendo pues los movimientos que en este caso pues yo no he podido aprovechar. Así que espero que de nuevo te siga ayudando en tu operativa, y recuerda que bueno, esto lo puedes aplicar no solamente como un sistema de trading para comprar suelo, sino también para saber cuándo podemos cerrar también los cortos que tengamos en el mercado. Buen trading.